la licenciada Verónica Giomi, que con aviso faltó la semana pasada, pero no estuvo ausente. Buen día, Verónica, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasamos al cumpleaños? Muy bien, hermoso. Así que te regalaron un viaje. Me regalaron un viajecito, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, los otros días tuvimos que volver a hablar sobre la hipertensión. Es un tema que a mí me interesaba, es un tema que no parece, pero es un tema muy común. Así que volvimos a repetir el micro que habías hablado sobre hipertensión. ¿Y hoy? Hoy quiero hablar sobre el síndrome urémico hemolítico porque septiembre ya empiezan a aumentar las temperaturas y viene la época estival y empieza a haber mayor prevalencia del síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad muy grave que causa un daño renal y puede ocasionar la muerte. Entonces, pero es una enfermedad absolutamente prevenible con ciertos cuidados. Entonces es importante estar atentos a estas medidas preventivas para evitar estas consecuencias, porque son realmente muy complicadas. Hay personas que pueden sobrellevar la internación, pero muchas personas tienen consecuencias muy graves. Principalmente afecta a los niños menores de 5 años. Entonces, todas las medidas preventivas están dadas para evitar el daño que puede ocasionar, sobre todo en estas personas más vulnerables, los niños, ancianos y personas que presentan comorbilidades, son quienes tienen mayor afectación. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad causada por una bacteria que se llama Escherichia coli. La Escherichia coli está presente en la materia fecal de los animales, sobre todo los animales de granja, que van a ir a contaminar luego la carne, ¿sí? En la faena se puede contaminar la carne, por lo cual la carne puede tener presencia de esta bacteria. Y la materia fecal puede después contaminar el agua y por ende el riego de los vegetales, de hortalizas con agua contaminada también va a tener un riesgo. ¿Qué pasa con la carne? La carne es el principal alimento que va a poder contener esta bacteria. En la carne, como si fuera un bife, puede estar contaminada la superficie, que con la cocción, buena cocción, a una alta temperatura, se van a matar las bacterias. El problema es cuando se muele la carne, porque la bacteria va a introducirse en el interior del alimento. Y muchas veces la cocción no alcanza la temperatura en el centro del alimento, de una hamburguesa o de una albóndiga, no alcanza la temperatura y la bacteria no se muere. Por lo tanto, ingresa en el organismo y puede provocar la enfermedad. La enfermedad, causa vómitos, diarrea y compromete seriamente la función renal. Generalmente hay internación para poder atender esta sintomatología porque es muy grave, ¿sí? Por lo tanto, se recomienda no dar carne molida a niños menores de 5 años. Y esto es muy importante recalcar porque generalmente tenemos personas, padres, que le ofrecen a los niños cualquier tipo de alimento. Los niños no tienen capacidad para hacer frente a una bacteria de esas características, ¿sí? Uh-huh. O sea, el caso que se contaminen puede ser mortal. Entonces, una medida preventiva es evitar darle alimentos con carne molida a niños menores de 5 años. Hamburguesas, empanadas, sí, pero está cocida. No hay una garantía de que
el niño pueda estar exento. Entonces, una medida preventiva es no ofrecerle ese tipo de alimento. Vos sabés que ya que lo decís, medio como uno se alerta, porque el tema de la carne molida es muy común que las mamás, por una cuestión de rapidez, le den de comer con carne molida porque es más rápido. Uh-huh. Exactamente, pero hay que tener en cuenta que el niño no va a tener capacidad para poder enfrentar una patología como esa, porque es muy vulnerable al tener un bajo tamaño, poco peso, son el grupo de mayor riesgo, ancianos, niños menores. Entonces, una medida preventiva es no dar alimentos con carne molida en los niños. Para el resto de las personas, ¿cómo evitar la contaminación? Porque puede afectar a cualquier tipo de persona, ¿no es cierto? Pero los más vulnerables son estos grupos etarios. ¿Cómo evitar la contaminación? Primero, lavarse, higienizarse bien las manos, luego de ir al baño, luego de cambiar pañales de bebé, luego de manipular excremento, materia fecal de humanos o de animales, lavarse correctamente las manos antes de manipular alimentos. Lavarse las manos luego de manipular alimentos crudos, como carne. Utilizar distintas superficies para carnes crudas y vegetales o cualquier alimento que se vaya a consumir crudo. Por ejemplo, no se puede utilizar la misma tabla, cuchillo para cortar carne y para cortar frutas, verduras, pan, queso, que es algo que ya no va a tener cocción, ¿sí? Entonces eso es fundamental. La carne, bueno, como dijimos, es el principal alimento que va a contener, que puede contener la bacteria y se puede contaminar. Los lácteos no pasteurizados, leche no pasteurizada, quesos elaborados con leche no pasteurizada, las verduras y hortalizas que estén regadas con agua contaminada, por lo cual todas las verduras deben lavarse adecuadamente en agua corriente, el agua de chorro, que lave primero, luego poner las verduras en remojo con agua con unas gotitas de lavandina, y luego enjuagar, siempre utilizar agua potable, agua segura para lo que es lavado de los alimentos, el lavado de la vajilla y el lavado de manos. Siempre tenemos que utilizar agua potable y agua segura, ¿sí? Antes, hace unos años, había fuertes campañas con relación a este tema, y se dejó de hacer hace bastante tiempo, que ya no se ven campañas televisivas Sí, por ahí las campañas tienen que ver cuando aparecen casos. Entonces, el tema es que no hay que esperar a que aparezcan casos, porque los casos son de mucha gravedad, para hacer campañas y educación a la población que tiene mayor riesgo, ¿sí? Las mamás que tienen niños pequeños, y muchas veces en las reuniones familiares nos encontramos con que las mamás no tienen ni idea de que no tienen que ofrecerle este tipo de alimentos a los niños. No, es que vos sabés que no hay una conciencia respecto de eso. Ahora, una vez que una persona tiene presente este cuadro en sus distintos niveles de gravedad, ¿no? ¿Cómo se lo aborda desde lo nutricional? La abordación desde lo nutricional va a ser posterior a la recuperación, porque el paciente, generalmente son niños, presentan vómitos, fiebre, diarrea con sangre, ¿sí? Por lo cual requiere internación. En la internación generalmente no hay alimentación por boca, sino por suero, por sonda, así que el paciente está sin ingerir alimentos. Luego, si llegara a recuperarse, ya te digo, es una enfermedad de una gravedad interesante, importante,
Sí, se tiene que continuar con toda una serie de cuidados nutricionales, porque lo que afecta principalmente es el riñón, ¿sí? Entonces, no es un órgano digestivo propiamente dicho, pero va a quedar sensible, con una sensibilidad en el intestino, entonces vamos a tener que trabajar con una dieta adecuada para aliviar esa sintomatología de diarrea, ¿sí? Restituir toda la microbiota intestinal, hacer una recuperación. Pero te quiero terminar de contar cuáles son las formas de contaminación. La carne, como dijimos, los lácteos no pasteurizados, las verduras mal lavadas, las verduras que estén contaminadas con aguas, con materia fecal, la contaminación cruzada al picar verduras en una tabla que se ha picado carne, o se ha utilizado un cuchillo que ha picado carne cruda, o se manipula la verdura con las manos no higienizadas, después de manipular carne cruda, o después de haber ido al baño, o después de haber cambiado pañal. Esas son, digamos, las principales formas de contagio. De persona a persona también se puede contagiar a través de las manos no higienizadas. Entonces, son todas medidas, es una enfermedad transmitida por los alimentos, una enfermedad absolutamente prevenible, ¿sí? Otra forma de enfermarse es bañarse en un agua contaminada también, ¿sí? Que muchas veces vamos a un espacio recreativo y el agua está contaminada. Por eso también es importante mantener limpias las piletas y todas esas cuestiones. El cloro mata la bacteria esta. Sí, la higiene y el cloro. Y sobre todo la temperatura de la cocción de los alimentos, el hervir las verduras, o la cocción de la carne, la pasteurización de la leche. La leche se puede contaminar porque las ubres, cuando se hace el ordeñe, se puede contaminar la leche a partir de estar en contacto con materia fecal, ¿sí? Claro, sí, es muy común eso. Exactamente. Claro. Entonces, si no se pasteuriza la leche también puede contener la bacteria. O sea, eso de tomar la leche de la vaca es solamente romántico nada más. Sí, porque puede transmitir muchas enfermedades. No solamente esta. No claro. Solamente esta. Bien. Bueno, entonces esto digamos que tiene que ver con el clima cálido que se avecina. Tiene que ver con el clima cálido porque tiene mayor prevalencia en temporada estival. No quiere decir de que en invierno no ocurran casos, pero es mayor prevalencia porque se reproducen más rápido las bacterias durante el periodo de calor. Bien. Bueno, hoy nos hemos desburrado con otra cosa más. O sea, los niños, ni carne molida ni edulcorantes. Ya son dos cosas que vamos poniendo, y reducir el consumo de azúcar, que hemos hablado muchísimo sobre ese tema, que hay que reducirle a los niños el consumo de azúcar. Y vamos a seguir machacando con eso. Sí, hay que seguir machacando. Tiene que ver con la salud bucal. Con la salud bucal, exactamente, muy bien. Bueno, Verónica Giomi, licenciada en nutrición, les quiero contar que ella atiende en los consultorios médicos Ateneo, en la calle Pellegrini 27, en Villa Allende, y el número de contacto es 351-631-7142. Hemos compartido en nuestra página, en nuestro muro, esta información, así que la despedimos hasta la semana próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y tengo varios pacientes que me dicen que después escuchan, digamos, la transmisión de estas entrevistas. En mis redes sociales las subo, en Facebook. Así que bueno, un saludo para todos mis pacientes que escuchan el micro. Bueno, y ya seguramente yo también seré paciente en algún momento. Bueno. Te espero entonces en el consultorio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Nosotros vamos a continuar con música acá en F5.